Señor, damos gracias esta mañana, gracias por tu amor, misericordia que es nueva cada Amén. mañana. Sí, Señor. Te damos Amén. gloria, honra y Sí, Señor. Padre, un buen tiempo que estamos reunidos, Señor, para aprender más de ti. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y comprensión a tus enseñanzas, tu palabra en conjunto y poder opinar de acuerdo a lo que aprendemos con estas lecciones, estas enseñanzas, Señor, que sean de ayuda y de beneficio, Señor, para poder instruir, guiar a otros en este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria, la honra y te doy gracias por cada uno de mis amados hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Bienvenidos a todos los que Amén. están viendo en YouTube. Bienvenidos. Estamos viendo el libro La guerra ya terminó. Y estamos en capítulo 16 y se llama La verdadera naturaleza de Dios. Y este capítulo me gusta porque habla de Dios. Nosotros. No, ah, creo que necesito mis lentes. 40 y más. Vamos a iniciar con la lectura a la verdadera naturaleza de Dios. Este capítulo lo leí y yo creo que podemos, al ver el punto de vista del autor, podemos entender aún mejor la naturaleza de Dios, porque realmente Dios no es un Dios de amor, es amor, ¿verdad? Amén. Ujú. Entonces, para iniciar, Pastor Frank, ¿quieres leer, Yes, por sí, favor? Señor. Gracias. Amén. Capítulo 16, la verdadera naturaleza de Dios. Cuando empecé a comprender la gracia de Dios, tuve muchas preguntas. Comprendí que Jesucristo había pagado por todos mis pecados y que Dios ya no estaba enojado conmigo. Recibí una revelación de la verdad de que Dios no estaba imputando a los hombres sus pecados y experimenté su amor incondicional. Supe por experiencia que Dios me amaba en una forma totalmente independiente de mi comportamiento, una forma que no tenía nada que ver con quién era yo y sí con todo quién era Dios. Dios es un Dios misericordioso. Yo sabía eso, pero conforme estudié la palabra, me topé con varias cosas que parecían contrarias. Por ejemplo, cuando Ocosías se lastimó y envió mensajeros para preguntarle a Baal Zebud si viviría o moriría, Elías los interceptó y le dijo: dile al rey que de cierto morirá, porque ha consultado a Baal Zebul en lugar de Dios. Entonces el rey se enojó con Elías y mandó a un capitán y 50 soldados para atraparlo. Y me imagino, si dice en Segunda de Reyes 1, 9, 10, dice: luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: sí, sí, yo soy varón de Dios. Descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. En Segunda de Reyes 1, del 9 al 10. Así que el rey mandó a otro capitán con sus 50. Este capitán se dirigió a Elías y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. En Segunda de Reyes 1, versículo 11. Elías contestó lo mismo que la primera vez, y el fuego de Dios cayó y aniquiló otra vez a los 50 y un hombres. Segunda de Reyes 1:12. Es decir, 102 hombres muertos. ¿Ven? Así es. Sí. Amén. Muy bien. Este, muy bien. Seguimos. Ten misericordia de mí. Y que le toca al Pastor Goyo, pero esperamos Diego.
ten misericordia de mí. Finalmente, el tercer capitán que el rey mandó tuvo suficiente sentido común para ponerse de rodillas y decir: ten misericordia de mí y de mis hombres. Simplemente estamos haciendo lo que el rey nos ordenó que hiciéramos. Entonces el Señor le dijo a Elías: ve con ellos y yo te protegeré. Él le habló al rey y reiteró el mensaje previo y todo estuvo bien. ¿Sabes qué? Elías no tenía que matar a esos 102 hombres, no tenía que manejar la situación de esa manera. Sin embargo, las gentes quieren imitar esta clase de cosas hoy en día. Dicen: tengo un llamado a ser profeta, un profeta del fuego del infierno y la condenación. Voy a hacer una advertencia como hizo Moisés cuando la tierra se abrió y se tragó 250 personas y luego se volvió a cerrar. Así es como la gente quiere ser hoy. Hay algunas cosas en la Biblia que se ven contrarias a esta verdad de que la guerra ya terminó. Sin embargo, un estudio más profundo confirma que el Señor ahora está verdaderamente en paz con nosotros. Cuando Jesucristo caminó con sus discípulos para ir a Jerusalén, la gente de Samaria no lo quería recibir porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Los judíos en Jerusalén odiaban a los samaritanos porque eran una raza mixta y habían contaminado el verdadero culto a Dios. Los samaritanos ya habían aceptado a Jesucristo con anterioridad. Toda la ciudad de Sicar había creído en él por la mujer que estaba en el pozo. Sin embargo, cuando los samaritanos vieron al Señor dirigirse esta vez hacia Jerusalén a adorar con esos judíos hipócritas, ni siquiera le permitieron entrar a su pueblo, debido a dos de los más poderosos prejuicios que el hombre conoce: el racial y el religioso. Ellos desairaron y rechazaron totalmente a Jesucristo. Bienvenidos los que llegaron, Jimmy Perla, y hay otro también. Buenos días. Buenos días, Jimmy. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Estamos en la segunda parte del capítulo 16 y quiero leer la referencia que tiene aquí. Pues el número 16 está hablando acerca de cuando la tierra abrió y se tragó 250 personas. Y Lucas 9, 51 al 53 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó a su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y eso está en el contexto de lo que está diciendo. Cuando Jesucristo caminó con sus discípulos para ir a Jerusalén, la gente de Samaria no lo quería recibir porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces, los judíos en Jerusalén odiaban a los samaritanos. Y Juan 4, no vamos a leer todo Juan 4 tampoco. Pero ¿algún comentario hasta ahorita de lo que hemos estado viendo? Vicri. Muy bien. Pastor Horacio. Sí, La diferencia. la diferencia. Cuando Santiago y Juan
también conocidos como hijos del trueno, ¿vieron esto? Querían ordenar que el fuego cayera del cielo, según Lucas 9:54. Dijeron, Señor, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías? Deseaban imitar al famoso profeta del Antiguo Testamento. ¿Qué podría tener eso de malo? Pero Jesucristo se volteó y los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 9:55 al 56. Jesucristo reprendió a sus discípulos por querer hacer lo mismo que Elías había hecho. Si Cristo hubiera estado en su ministerio físicamente en los días de Elías, él también lo hubiera reprendido por ordenar que el fuego descendiera del cielo. Esa nunca fue la mejor opción de Dios. No es una correcta reprensión de él. Sin embargo, esto era apropiado bajo el antiguo pacto. Hay una diferencia entre la forma como Dios trató con la humanidad bajo el antiguo pacto y la forma en que Él trata con nosotros ahora bajo el nuevo. Si tú tratas de regresar y actuar como una persona del viejo pacto y relacionarte con Dios como la gente del antiguo pacto lo hizo, entonces es lógico que sientas la ira de Dios. Tienes miedo de que Él te vaya a juzgar y que se vaya a separar de ti por el pecado que hay en tu vida. Ese tipo de cosas sucedían en el Antiguo Testamento. ¿Cómo armonizamos esto? ¿Es Dios esquizofrénico? ¿Hay un Dios del Antiguo Testamento que cambió de forma de pensar y se convirtió al Nuevo Testamento y ahora es diferente? No, Dios es el mismo todo el tiempo. Malaquías 3:6 y Hebreos 3:8. Entonces, ¿cómo armonizamos el juicio que vemos en el viejo pacto con la misericordia que vemos en el nuevo? Necesitamos comprender la verdadera naturaleza de Dios. Ok. Malaquías, ¿quién tiene Hebreos 13:8? Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ok. Entonces, está hablando acerca de cómo armonizamos el juicio que vemos en el viejo pacto con la misericordia que vemos en el nuevo pacto. Y dice que necesitamos comprender la verdadera naturaleza de Dios. Se me es interesante cómo menciona el libro de que si hubiera estado Jesucristo, dice, hubiera reprendido a Elías. Ujú. Como lo hizo con los discípulos. Ya. Que no era necesario. Ajá. Pero en cierta forma va implícito, va escondido, creo yo, un legalismo de comportamiento. Y eso empuja, según el libro, por nuestros pecados, por nuestra carnalidad también. Ella quiere que caiga fuego del cielo. Bueno, hacemos que caiga. Yo creo que esa actitud precipitada de los discípulos. Bueno, yo me limito nada más a decir, como dijo pastor hoy en la predicación, miserable de mí. Qué influencia maligna, y venía yo pensando por el camino, qué influencia maligna de la que no teníamos escapatoria vino Jesús a tratar con él. Pero Dios es amor. Dios es amor. Yo pienso también, Esteban,
Sí, Yo pienso también que por eso cuando uno está chico, que no conoce, o nuestros mismos padres a veces no conocen pues lo que la palabra de Dios dice, nos enseñan a que si te portas mal, Dios te va a castigar. Y que si no me haces caso, Dios te va a castigar. Entonces estamos con ese, bueno, así crecí yo, no sé cómo crecieron ustedes, pero a veces con eso de que Dios te va a castigar es donde entra el temor, no la obediencia, entra el temor a Dios, en lugar de que haya obediencia para Dios, con el temor de que así como podemos leer que con, con fuego aquí matando a tantos soldados, ¿no? Entonces uno dice, si eso le hace a los soldados, ¿qué me va a hacer a mí? Entonces ya hay el temor de uno que ya hasta se tiene que comportar de una manera que no es buena, porque es hipocresía también, hipocresía, por el mismo temor que nos inculcan ah, desde la infancia o en la juventud. Y por eso no es tanto por obedecer a Dios, pero es por tenerle miedo. O si tienes algún accidente o algo te pasa, te corres del trabajo, es porque Dios no está de acuerdo con lo que estás haciendo. Entonces, ese es a veces el prejuicio que tenemos del concepto de Dios, que es un Dios castigador. Y nos lo imaginamos como que esté con un garrote allí golpeándonos en la cabeza porque nos estamos portando mal. Pero es todo lo contrario, es todo sí, lo contrario. y todo Así lo es que, contrario. Y eso es, tocas un punto muy importante porque así ujú, aprendimos la naturaleza de Dios a través de nuestra niñez, sí, como decían las personas, Dios ajá, te va a castigar por esto, lo otro. sí, Hasta estuvimos viendo un programa, tú lo conoces, Little House on the Prairie, oh, sí, sí, ajá, y salió el predicador y estaba predicando así como el infierno y castigo porque no iban a la iglesia y Dios sí, va a castigarlos y todo ujú, eso. Entonces, la vieja manera de ver las cosas, o sea, a través del Antiguo Testamento. sí, Dice que si tú tratas de regresar y actuar como una persona del viejo pacto y relacionarte con Dios como la gente del antiguo pacto lo hizo, entonces es lógico que sientes la ira de Dios. Entonces, amén. muchas Ujú, veces sentimos que Dios es un Dios enojado o queriendo castigar por cualquier cosa. sí, Y, este, y eso es lo que traemos en la mente y nos obstaculiza ver la verdadera naturaleza de Dios, que es amor. ujú, así es, Eh, amén. es muy interesante este capítulo, que lo que sigue es bien importante. Ah, antes de seguir, ¿alguien quiere comentar algo? Sí, claro. Buenos días, Dios les bendiga. Dios le bendiga, Hola, Amén. buenos bienvenida. días, hermana. ¿Puedo comentar, Amén. pastor? Sí, Pastor Jimmy. Ah, Normalmente, aún como estamos hablando y lo dijo el hermano, este, o pastor Horacio, aún el cristianismo pasa esto. O sea, yo llegué a estar en un lugar donde me decían que si algo me estaba pasando mal era porque no diezmaba. Y es un problema grave en el cristianismo. O sea, la gente, el que esté hablando esto, está condicionando el amor de Dios. Ese es Ujú, un ejemplo de muchos, ¿eh? Pero ahora, ¿por qué pasa esto? Primeramente porque no entendemos que Dios es un ujú, Dios de planos. Dios tiene planes. Y ujú, decimos, él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, parte de los planes, y es por eso que hay que entender la diferencia. sí, Todo el Antiguo Testamento tiene que ver con que el hombre entendiera que por él mismo no podía ni puede agradar a Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Normalmente siempre la carne busca obrar y en la carne podemos hacer lo bueno y podemos hacer lo malo. Esto no es un concepto de bondad y de maldad, este es un concepto de vida o muerte. Todos los que están sin Cristo están muertos, por más que hagan buenas obras. Y ujú, eso es lo que se refirió el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento refirió, no te alcanzan tus buenas obras. Y ujú, entonces la ley viene, no porque sea, la ley no es mala, la ley es buena. Por eso
Cristo vino a cumplir la ley y los profetas, pero para poder reconocer al ser humano que solamente por Cristo hoy somos salvos. O sea, y no hay otra manera de serlo. O sea, no hay obra que tú y yo hagamos buena o excelente. Y no está, todo lo que voy a decir no está mal. Congregarnos todas las veces que podamos no está mal. Diezmar no está mal. Honrar a los pastores y someternos con el fin de que son pastores que nos aman no está mal. El problema es que muchas veces basamos nuestra salvación y nuestro bienestar en lo que hacemos, y es un grave problema, no solamente para los mismos pastores y congregantes creen de esta manera a un punto del Antiguo Testamento y de la ley, pero esto viene por no conocer a Dios. Hay una parte en Oseas, creo que es Oseas, si no me equivoco, si no ahorita me pueden corregir, no, Amós, que dice, creo que es Amós, que dice, buscadme y viviréis. El punto de la vida no es es conocer a Dios, no es hacer las cosas que Dios nos pide. Bueno, ¿cómo? Sí es eso, sí, pero si lo conocemos, podemos amarlo, y si lo amamos, lo obedecemos. Y esta es una pasión por obedecerlo, porque le amamos, porque le conocemos, y como le conocemos, sabemos cuánto Él nos ha amado. Todo cambia cuando entendemos quién es Dios, quién es nuestro Dios al que servimos. Entonces, entendemos que hay una gran diferencia entre la ley y la gracia. La ley se hizo para decir, no puedes, es imposible para ti llegar al cielo. Y la gracia llegó Jesucristo y nos dijo, solamente por Cristo vamos al cielo. Cuando entendemos esta diferencia, aunque puede ser más amplio pues esto que estamos hablando, pero está buenísimo el punto de entender la diferencia. Cuando uno entiende la diferencia, todo cambia. Sí, Gracias, pastor. sí. Amén. Tocas algo importante, Jimmy, que de hacer las cosas, eso nace de conocer a Dios. Eso nace mientras más estamos en la palabra, conociendo a Dios, vamos a querer hacer las cosas. Y no los hacemos, si estamos haciéndolo solamente porque alguien nos dijo que lo hiciéramos, no estamos haciéndolo para Dios. Y realmente no hay beneficio de conocer a Dios a través de esa manera. Conocemos a Dios, dice que nuestra fe en Romanos 10, ¿qué dice? La fe viene por el oír. Y entonces, ¿quién va a predicar? No van a saber si no predicamos. Ajá. Amén. Entonces, mientras más estamos apegados llenándonos, saturándonos con la palabra de Dios, más vamos a conocer a Dios y más vamos a querer Agradarle. ¿Mande? Agradarle. Sí. Dice el pastor Jimmy que es un asunto espiritual. Ajá. Y ese asunto espiritual nos tiene que llevar a un deleite. Es un deleite en el Señor. Y ese deleite Amén. es Dios el que obra. Pero tiene que ser un deleite. Deleítate en el Señor. Ajá. Pero hay que aprender de la palabra. Y en Él esperamos. Sí, eso es importante, aprender de la palabra en lugar de lo que nos han dicho. Dios te va a castigar. O sea, hay que ver lo que dice la palabra. Bienvenido, Pastor Rodrigo. Hola, gracias. Pastor Jimmy, ¿quieres leer lo que sigue antes de la ley? Sí, pastor. Nada más que me moví antes de la ley. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Es una cita bíblica crucial que me ha ayudado a entender toda la Biblia. Dice,
antes de la ley. Eso fue durante el tiempo de Moisés. La ley fue dada 2463 años después de la caída de Adán. Hasta entonces, Dios no imputaba el pecado a los hombres. Hasta el tiempo en que la ley se dio, el hombre pecó. Pero Dios no le estaba tomando en cuenta sus pecados. Esta información es muy importante. Esencialmente, nuestro sistema religioso nos ha enseñado que Dios es santo, severo, austero, que está enojado y que no puede tolerar el pecado. Es como si Él estuviera inclinándose sobre un barandal en el cielo con un rayo en su mano, esperando a que alguien se porte mal y ¡boom! Para muchas personas, esta es su impresión de Dios. La religión nos ha enseñado que cuando Adán y Eva pecaron, Dios instantáneamente lo sacó de su presencia porque no podía soportar al hombre pecador. Nos dicen que la ira de Dios se descargó instantáneamente sobre la tierra. Eso no es lo que Romanos 5:13 dice. Hasta el tiempo de Moisés, Dios no les estaba tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Dios es un Dios misericordioso. Él no empezó inmediatamente a juzgar al hombre y a castigarlo por su pecado. En realidad, Dios estaba operando con misericordia hacia la humanidad en los primeros 2500 años de existencia. Entonces la ley vino y estuvo en efecto por los siguientes 1500 años hasta el tiempo en que Cristo vino. Bien. Sí. Muy interesante esto. Que dice que Dios no estaba haciendo caso al pecado del hombre, pero en el jardín, cuando Adán y Eva pecaron, ellos recibieron la consecuencia de lo que Dios ya les había dicho que iba a suceder. Amén. Recibieron la consecuencia de la muerte. De la desobediencia, amén. Y pero ahora es por esos 2500 años tenían que vivir con esa consecuencia. Y ya ahora en la ley, 1500 años, dice que cuando la ley vino, se dio luz al pecado. O sea, nació el pecado. O sea, ya no hubo, de una manera podemos decir que no había pecadores. Porque la ley es el que dio luz al pecado. Y lo que sigue de esto es bien interesante también, pero eso es importante conocer que antes, viste que hasta la ley, pues desde antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Eso es lo que dice la palabra de Había Dios. pecado, pero no había culpa. No estaba inculpando No estaba a la gente inculpando. por sus pecados, lo que dice la palabra. Entonces, la parte que sigue, gracia y verdad, este capítulo está... Me gustaría opinar sí. algo sobre este punto donde dice: la religión nos ha enseñado que cuando Eva y Adán pecaron, Dios instantáneamente los sacó. Pero aún ahí en ese momento, la Biblia, según Génesis 3:21, dice que Dios vistió de pieles. O sea, tuvo gracia para con ellos, les vistió de pieles. O sea, Sí. ya habían hecho mal, ya sabían Mostró hicieron algo que se les indicó no hacer, y aún Dios mostró misericordia para con ellos, cubriéndolos. Sí, los cubrió. Yeah. ¿Y con qué? Con los pieles. Sí. Entonces hubo sacrificio. Yeah. Ajá. Hubo sacrificio para Adán y Dios lo hizo. Ajá. Yeah. Wow. Eso el primer sacrificio. Amén. Entonces, esa es su primer manifestación de gracia y favor para con el hombre. Ajá. Amén. Mande.
Pensé que alguien dijo algo. Max, ¿quieres leer lo que sigue? Gracia y verdad. Gracia y verdad. La ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley solamente era temporal hasta que Jesucristo vino a ponerle fin. Hay que leerlo, la cita también, porque hay algunos que no tienen el libro. Ok. Lucas 16:16. Pero antes que viniese la fe, estábamos confundidos bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:23-26. Jesucristo estableció la gracia y la verdad, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. De los casi 6,000 años desde la creación, 2,500 desde la caída de Moisés hasta Moisés, 1,500 de Moisés a Jesucristo y 2,000 desde Cristo hasta ahora. Menos de 2,000 esos años estuvo la humanidad, de hecho, bajo ley con el pecado, Vale. estado contra de ella. En los primeros 2,500 años, Dios estaba tratando con misericordia a la gente antes de la ley. Desde el tiempo de Cristo, la ley ha dejado de ser la forma como Dios trata a la gente. Él no está imputando sus pecados a los hombres otra vez. Sin embargo, la iglesia ha estado proclamando: Dios te está imputando tu pecado. Aunque hemos estado sin ley por 2,000 años, la mayoría de la gente no lo sabe. La mayoría de los cristianos todavía están viviendo bajo la ley. Wow. Muchos años. Comentarios. Ayer vino una persona en Santa Fe, trae una java, un poco, y que iba para Pescadero por ahí. Y pues se le averió la moto ahí enfrente de la casa. No tan enfrente, pero le digo, tráetela aquí a la luz. Ahorita que hablaban del asunto de la desvelada y más de los perros, no sé qué. Y pues yo por eso me desvelé poquito, no tanto. Pero pues ya le presté herramientas para que reparara su motocicleta y empezó a darme la queja de que su señora no le preparaba la comida y que era muy buena. Empezó a decirme peste de la señora. Y por una parte tuve la oportunidad de hacerle saber que nuestro deber con la esposa es para mejorar y adorar a Dios de una manera más, o sea, no es la relación de pareja, le digo, no es únicamente para cumplir nuestros deseos, tanto ella como uno, pero ya con esto andaba yo pensando con anterioridad que Juan 3:16 dice que Jesús vino, dice, porque tanto amó Dios al mundo, y se refleja cuando en las casas no está Jesucristo ni su palabra. Es un desorden, es una guerra de caracteres. Le digo, mira, yo tengo entendido que en relación con la esposa no tenemos derecho, tenemos responsabilidad. Y no es la persona la que tenemos que cultivar el amor. Nuestra deber es cultivar el amor reflejado en ella. Entonces ella tiene que no atenderte, tiene que atender el amor que profesa decir tener. Entonces, como hago saber, Jesús vino a la porquería.
Jesús vino al desorden. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz, pero esa luz tiene que resplandecer, pudiendo, creo yo, interpretar correctamente su plan de salvación. Y pude ver que, como en esta familia, como con este muchacho, sin Jesús en su vida, no hay orden, no hay amor. Los intereses son muy fuera de lugar en relación como pareja. Y por ahí estuvimos platicando, tal vez como unas 2 horas, haciéndole saber que es necesario entender el verdadero propósito del matrimonio. Y pues ya se despidió después de 1 hora y media, tal vez 2, y me dijo, a lo mejor es posible que lo visite otra vez, dice, y quién quita y ella, dice, quiera tener un tiempo de consejería. La voy a animar para que tenga un tiempo de consejería. Pero Jesús vino, yo creo, otra vez a un pueblo confundido, a un mundo confundido. Confundido por religiosidad, confundido por malas interpretaciones, confundido, como decía Esteban, golpeando más como pastores con el carácter y arrepiéntanse. Pues sí es bueno arrepentir, pero he escuchado unos pastores que atacan mucho con la personalidad, con el carácter distorsionado, y lo llevan más a uno a legalismos, a religiosidades, a malos entendimientos de un Dios severo. ¿Qué tan grande es la tiniebla a la que vino Jesús, de la que el profeta decía? Y eso nos mueve a hacer las cosas por temor y no por amor. Se me hace interesante esta parte porque da como 3 secciones de la historia del mundo. Los primeros 2500 era tiempo de misericordia, donde sí había pecado, pero Dios no imputaba el pecado. La manera que él trató con la gente era muy diferente. Cuando llegó la ley, ya la gente tenía que empezar a hacer sacrificios, porque ya estaba culpando a la gente. Y ya después, cuando vino Cristo, desde ese tiempo, otros 2000 años, que ya no, ahora otra vez no está inculpando, porque toda la culpa cayó en Cristo. Pero muchas veces nos quedamos en el pensamiento que la culpa es nuestra, tenemos que hacer eso y lo otro para cubrir, para pedir, para que Dios esté agradecido con nosotros y que nos perdone por esto y lo otro. Pero todo esto cayó en Cristo. Y lo interesante es que es para todos. Dice que la palabra de Dios que es para todos, pero no todos lo van a recibir, no todos lo van a aceptar a Cristo como de esa manera de que Él es el que hizo todo por nosotros, el sacrificio perfecto. Y es lo que hasta cristianos que según son cristianos, si piensan que tienen que hacer algo para agradar a Dios o hacer algo para poder recibir el perdón o hacer algo para recibir el amor de Dios, para evitar el castigo, si piensan que tienen que hacer algo, no han recibido a Cristo, no han aceptado el sacrificio de Cristo. Entonces, por eso dice en Mateo 7, que muchos llegarán conmigo y van a decir, Señor, Señor, y yo les puedo decir, yo no los conocí. No aceptaste a Cristo. Y eso en Juan 6 dice que eso es la obediencia a Dios, es creer en el Hijo. Amén. Eso es obediencia a Dios. Y sin religiosidades, creer de una manera como niños. Sin meternos en la ley, volver a la ley. O sea, es misericordia, 2500 años, ley, 1500 años y gracia, 2000 años. Alivio, paz. Sí, interesante. ¿Alguien más? Yo quiero opinar
Un poquito. Sí. Si vemos Juan 17:3 y Romanos 12:2, nos podemos dar cuenta lo que la Escritura dice y también lo que se está refiriendo el lector, ¿eh? Dice que la vida eterna se basa en conocer al único Dios verdadero y al que Él envió, a Jesucristo, ¿no? Y en base a eso, Romanos 12 dice que tenemos que renovar nuestra mente. Y desgraciadamente, pues, mucho creyente, a mí me costó, por la enseñanza antigua, lo que hemos hablado, renovar mi mente a la gracia, a la misericordia, ¿no? Disfrutarla de verdad. Y podemos ver, esos tres capitanes que fueron con sus 50, los primeros dos vinieron probablemente, pues, con esa bandera de que el rey dijo, ya que se tenía que sujetar. Pero el tercero, viendo y conociendo al profeta de Dios cómo respondía, pues él pensó, a mí no me va a pasar lo mismo, ¿no? Tuvo que renovar su mente para poderse dirigir y reconocer que era un siervo de Dios y reconocer que tenía poder, así como tenía poder el rey, ¿sí? Y él con humildad se humilló ante él primeramente y no le pasó nada, ¿sí? Entonces es lo mismo hoy, ¿ah? Tenemos que conocer al Dios que estamos sirviendo para no ir cada vez que lo busquemos de una manera errónea, ¿verdad? Una manera que a Dios no le agrada, ¿sí? Y que estamos en la gracia y por lo tanto yo tengo que descansar siempre, todo el tiempo, en lo que Jesús ya hizo, no lo que yo pueda lograr hacer, sino que lo que Jesús ya hizo, ¿sí? Que al final de cuentas yo nunca voy a llegar al estándar de Dios. Y eso que tenemos que recordar siempre, que a mí me basta lo que Jesús hizo por mí. Amén. Amén. Así es. Amén. Quiero leer algo rapidito y dejo que alguien más comparte si quiere o opina. Dice en Hebreos capítulo 3, vamos a empezar con 18, creo. Dice, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Verso 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, asimila la desobediencia con incredulidad. Y como lo que está diciendo Amado de la renovación de nuestra mente, cuando renovamos la mente en lo que dice realmente en el nuevo pacto, de Dios, de nosotros y de quién es Dios y quiénes somos nosotros, hay un descanso. Dice, temamos pues no ser que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y muchas veces cuando yo leía este verso, antes yo pensaba en el cielo, que de no alcanzar el cielo por fallar. Y dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y dice verso 3 de capítulo 4, dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. No dice entraremos, dice entramos en el reposo. Entonces el reposo es algo ahorita. Podemos descansar en lo que estaba diciendo Amado, de que Cristo hizo todo, podemos descansar en eso. Eso es la gracia. Podemos descansar en que ya no tenemos que hacer nada para agradar a Dios, porque Él hizo todo. Romanos 5:8 hizo, aun cuando éramos pecadores, Él murió por nosotros. Entonces, Él ya lo hizo. Ahora nosotros nada más creer lo que hizo Jesús por nosotros y podemos descansar en eso. Vámonos. Vámonos.
Amén. que, bueno, que según había un alpinista, ¿sabes? Lo han oído, comentario, o sea, había un alpinista que se le soltó la cuerda y, y se vino abajo y quedó suspendido. Y oyó una voz que le dijo, troce el mecate. Y él dice, no vas a bajar los troces. Y al día siguiente amaneció muerto, dijo, a medio metro de altura de la tierra. No creyó lo que le dijo. Oh, Sí, lo ves. Así es. Ancina es. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, yo quiero comentar algo, pastor, solamente con respecto a que no nos vayamos tampoco a confundir un poquito o no entender que entonces dice, ¿y entonces qué hacemos? Si no hay que hacer nada, entonces ¿qué hacemos? ¿Quién te puede preguntar eso? Como yo les hago esta pregunta, si entonces Cristo ya lo hizo todo, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, el pastor Esteban ahorita comentó esto, que tenemos que creer en la obra consumadora que Cristo hizo y descansar, entrar en ese descanso, entrar en ese reposo que es Cristo. Cristo en nosotros haciendo su obra. Entonces, creo que, bueno, quiero y referir que también todo lo que está en Cristo está vivo y todo lo que hagamos en la carne, porque todavía tenemos carne, todo lo que obra la carne producirá muerte y uno tiene que tener cuidado con esto, porque realmente no es de que entendamos que no es de que no pase nada. Nosotros actuamos en la carne, pecamos y habrá una consecuencia. Esa es la otra cosa. O sea, no podemos pasar como decir, bueno, Dios ya lo hizo todo, ya nos perdonó. Sí, y todo esto es real y verdad. Es una verdad. Pero en esa tierra y en este tiempo hay una consecuencia y también hay recompensa. La palabra de Dios dice que nuestra recompensa también, Él nos la va a dar. Entonces, hay en este punto, habla también de coronas. O sea, muchas veces decimos, bueno, pues ya no hay que hacer nada, pues ya ilusió todo Cristo. No, hay una obra que hacer, pero todo esto es bajo la nueva naturaleza que Cristo nos dio. Y en esa naturaleza hay un plan, hay propósito y es que Dios se lleve la gloria de nuestra vida. Entonces ya cuando podemos comprender, entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Glorificar a Dios con la vida, con lo que tú has creído. Entonces, con lo que Cristo está haciendo a través de ti y ya no somos nosotros. Porque si somos nosotros, entonces hablando en la carne, normalmente puede ser un buen obrar, pero es un obrar que no permanece, pero solamente el obrar de Cristo en nosotros, a través de nosotros, es el que permanece para siempre. Entonces, nada más dar por entender, espero que se me haya explicado y todo, es de que realmente el obrar que es eterno es el obrar de Cristo actuando su vida o haciendo o manifestando su vida en nosotros por su espíritu. Y y es importante que sí podamos entender que sí hay que hacer, pero lo más importante es creer lo que ya Cristo hizo para que Él se manifieste en nuestras vidas. Espero que sí me haya explicado. Y Jimmy, tocas un Amén. buen Amén. punto que me haces recordar del libro Viviendo en el equilibrio entre la gracia y la fe, el libro que hicimos hace 4 años, porque habla de eso. Hay gente que están viviendo en la gracia, y pues ¿por qué hacemos nada? No tenemos que hacer nada. Y hay otros que están no, todo es por fe, tienes que hacerlo así, así. Y tenemos que tener un equilibrio, caminar en el medio de eso, porque uno podemos llegar al campo de la fe o campo de la gracia y confundirnos y confundir a otros. Y gracias, Jimmy, por tocar ese punto, porque muchas veces cuando hablamos de la gracia, algunos como que, no es así, no es así. Y hablamos, algunos que hablan de las obras y otros dicen, no es así. Entonces tenemos que tener ese equilibrio. ¿Y decir algo? No. Eso es muy buen punto.
somos hechos para las buenas obras. Ujú. Ajá. Sí, es la Biblia. Sí, así es. ¿Y quién va a predicar si nadie les dice? ¿Cómo van a saber si nadie les predica? Amén. Amén. Muy bien. No sé si tenemos tiempo para el que sigue. ¿Mande? Pero lo que dice esta gente. Sí, sí, eso es lo que sigue de aquí. Yo creo que nos podemos platicar otros 10, 15 minutos. Entonces, no sé si quiero. ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí, estaba pensando en una escritura y al estar hablando acerca del reposo o de hacer algo y cosas así. Y dice el capítulo 6 de Juan, verso 27 en adelante. Y lo veo como el versículo 27, como si estuviéramos en el Antiguo Testamento. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, para tener acción. Y lo dijo bien fácil. Respondió Jesús y les dijo, esa es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. O sea, ahí necesariamente está el descanso. No es como no hacer algo, sino creer. Y eso requiere de acción, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí está la respuesta a las obras de la ley. Descansar y creer en lo que Jesús hizo. Sí. Ujú. Se ve sencillo, pero es difícil. Se ve sencillo. Porque nada más creer y ya. Y por naturaleza sentimos que tenemos que hacer algo para que como que verdaderamente tal vez funcione. Pero creer, nada más creer, a veces. Pues, la samaritana se confundió. Una parte de la escritura, el apóstol Pablo mismo lo dijo, el amor de Cristo me empuja, me avienta a hacer lo demás. Y realmente lo que estamos hablando es que la guerra ya se terminó, ¿sí? Pero cuando yo conozco el amor de Cristo, cuando yo conozco al Padre, nace en ti algo que tú tienes que hacer algo, ¿sí? Dice aquí en Romanos 8:29, porque a los que ya antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nuestro deber es mostrar a Cristo en nuestras vidas. No es que vamos a estar pasivos, sí, porque eso nace, o sea, te pone un comezón de que tienes que hacer algo. Es como aquel que encontró el tesoro, ¿no? Vende Todo todo lo su que tiempo tiene. para comprar ese terreno, ¿sí? Y agarra ese tesoro y va y lo enseña. Entonces, en ti nace lo que nació en Jesús de venir a hablarnos directamente Él, porque matábamos a los profetas, ¿sí? Entonces Él vino a mostrarnos en hueso, en carne, en hueso, un camino diferente. Entonces yo creo que el amor de Cristo nos demanda hacer algo, ¿sí? Y yo creo que ya no procuramos en portarme bien, no, nace en mí hacerlo, ¿sí? Algo muy diferente a no hacer nada, ¿verdad? Amén. Y este nacimiento viene de estar en la palabra y ser discipulado de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y claro. Y no porque dijeron, no, tienes que hacerlo, sino porque nace, porque estás en la palabra. Y si no nace de ti, es que no estás en la palabra. Es el efecto de la relación. Amén.
Como al principio del que Dios dijo que se hagan los árboles y después como ya se deban, ya no hagan los árboles ya fluye. Amén. Falta un minuto. Hay que recoger los días. Un minuto. Muy bien. Yo creo que vamos a terminar. Pastor Amado, ¿quieres orar para terminar? Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque el internet estuvo bien, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Y Padre, seguimos clamando a ti, Señor, para que nos llenes cada día más de conocimiento, de conocerte a ti, Señor. Gracias, Padre, por estos libros, por este escritor, Señor Bowman, Señor. Gracias por todos mis hermanos que estuvieron conectados, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que todo en este día, Señor, sigamos meditando en lo que hoy hemos hablado, en lo que hemos aprendido, Señor, en lo que has renovado en nosotros, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y Padre, suple toda necesidad de mis hermanos de la cofradía. En el nombre de Jesús y a tus iglesias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.